Cuando hablamos de comercio exterior, hablamos de un manejo de una gran cantidad de información que va cambiando día a día. Sin embargo, una de las bases principales de esta práctica es la clasificación arancelaria de las mercancías. Soy el ingeniero Enrique Herón Jiménez Ramírez y voy a tener el gusto de acompañarlos durante el trayecto de este diplomado en línea sobre clasificación arancelaria. Soy un apasionado del comercio exterior. Trabajé toda mi vida con la clasificación arancelaria y desde sus inicios en la implementación del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, como representante de México y coordinando los trabajos de adaptación al español para Latinoamérica, España y Portugal. En el diplomado en línea en clasificación arancelaria del CUEG Baja California y Trade and Law College, podrás adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para poder realizar correctamente la clasificación arancelaria de cualquier tipo de mercancías, además de los aspectos jurídicos de cada una de las secciones y de los capítulos y el análisis de los textos legales. Finalmente, mediante casos prácticos, vamos a llegar a la correcta clasificación arancelaria. Este diplomado está dirigido a personal de agencias aduanales, de importadores, de exportadores, clasificadores, consultores, estudiantes de comercio exterior y carreras afines, así como trabajadores del sector público. No pierdas la oportunidad de cursar este diplomado con la experiencia y calidad académica que el CUEG Baja California y Trade and Law College tienen para ti. Los esperamos. Aquí nos vemos, amigos. $7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un trueque, un evento de TLC Magazine México. El día de hoy para mí es un día caluroso, no sé cómo anda por allá en el sur, pero aquí en el norte, en Tijuana, andamos con mucho calor, pero muy animados. Y el día de hoy también andamos muy internacionales. El tema es el libre comercio entre México y Ecuador. Y para eso invitamos al economista Marcelo Pasos. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo te va? Bienvenido a hacer un trueque. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mucho gusto a todos. Daniela, Octavio, que te puedo ver, gracias por la invitación. A los auspiciantes, organizadores, muchísimas gracias por su gentileza en asistir. Efectivamente, el día de hoy me gustaría compartir con ustedes no solo la parte estadística y descriptiva de esta relación. Yo quisiera profundizar un poco en la parte conceptual de por qué esta relación. Lo conceptual, lo teórico, pasando por lo descriptivo, pasando por la coyuntura actual y dejando un camino y un reto a futuro. Básicamente es esa la estructura que me gustaría compartir y generar un diálogo con ustedes también a través de preguntas, comentarios, sugerencias. ¿Por qué no? Críticas, cuando no, son bienvenidas. Así que muchas gracias por este espacio que nos han abierto. Excelente. Y me gustaría, leer tu semblanza y recordar que ahorita estamos en un proceso de negociación con Ecuador. Entonces, por eso también toma relevancia el que estemos platicando del libre comercio entre México y Ecuador. Entonces, quisiera leer tu semblanza. Marcelo Pasos es economista con mentalidad global y tiene 17 años de experiencia en análisis de mercado, negociaciones comerciales y relaciones de comercio internacional enfocada en Asia y América Latina. Maneja el idioma coreano y entendimiento de la cultura asiática, además del idioma inglés de forma fluida. Como graduado de la Escuela de Posgrados de Relaciones Internacionales de Seoul National University y con la especialización en estudios coreanos para diplomáticos, le facilitó contribuir directamente a incrementar en 10 veces las exportaciones de Ecuador a Corea del Sur
durante sus 6 años liderando desde Seúl la estrategia de promoción de exportaciones e inversiones, que también incluyó la representación para Singapur e Indonesia. Actualmente, en México impulsa las negociaciones comerciales bilaterales, además de ser catedrático del programa de inglés del Tecnológico de Monterrey del Estado de México en técnicas de negociación y comercialización internacional. Durante su carrera ha sido honrado entre los más relevantes por la Asociación de Importadores de Corea con el reconocimiento al mejor consejero comercial acreditado en Corea en el 2014 y en el 2015 y 2018 el reconocimiento de parte de la Federación de Exportadores del Ecuador, FedExport, al equipo del ProEcuador con la mejor promoción de marca del país y comercio respectivamente. Es un placer tenerte aquí, Marcelo. Bienvenido. Y el foro es tuyo para hacer un troque con nosotros. Pues muchísimas gracias. Espero no aburrirlos. Voy a hacer lo más dinámico posible y voy a empezar a hacer una reflexión desde este momento. Tradicionalmente México se ha concentrado en su comercio con Estados Unidos y ahora estamos profundizando una relación entre los países sudamericanos con México. Y ahí hay un bloque muy interesante que se llama Alianza del Pacífico. Y esto es clave en lo que va a constituir mi presentación porque el camino y el acuerdo que estamos negociando en este momento con México es un camino hacia la adhesión al bloque de la Alianza del Pacífico. Para Ecuador ha sido una decisión muy difícil. Para el sector privado ecuatoriano ha sido una decisión compleja porque obviamente tenemos sectores sensibles, sectores ganadores, como México también los tiene, pero particularmente por las asimetrías de las economías ha sido una decisión muy complicada, pero hay un compromiso. ¿Por qué? Porque nosotros, y ahora voy a entrar en la parte conceptual, ya no vemos el comercio de forma bilateral. Yo te compro, yo te vendo. Ahora, el comercio bilateral es un encadenamiento productivo para llegar a terceros países. La Alianza del Pacífico, por ejemplo, ha permitido ampliarse a otras regiones como Asia, por ejemplo, y Ecuador está en ese camino. Ecuador geográficamente ha buscado unirse a este bloque, pero adicionalmente estrechar los lazos con México para dar un salto a otras regiones. Y lo mismo México. Yo voy a mencionar y les voy a mostrar unas cifras muy interesantes en las que el mayor inversionista que tiene Ecuador de todo el mundo es México. ¿Pero qué quiere decir eso? No lo pongamos en cifras frías. Eso quiere decir que hay muchas empresas mexicanas que llegan a Ecuador, más que todo el mundo, se asientan y generan negocios. Y no solo negocios para el Ecuador, sino para la región sudamericana. Vamos a mencionar muchas empresas, pero Ecuador también tiene muchas inversiones acá. Casualmente, México es uno de los países donde nuestras empresas más se internacionalizan. ¿Y eso qué quiere decir? Lazos culturales. Eso quiere decir hermandad. Eso quiere decir similitud. Eso quiere decir muchísimas cosas en esta relación, que no solo es comercial, es diplomática, es cultural, a nivel de turismo, a nivel de conectividad. Ambos países tienen una relación que data del siglo, de hace más de un siglo ya en nuestra historia. Yo me voy a permitir compartir ahora una presentación que he preparado para ustedes, en la que voy a arrancar desde lo teórico conceptual, un poco más académico, y voy a pasar ya a la parte estadística descriptiva y al camino en el que estamos. Voy a terminar describiendo en qué estado están las negociaciones actuales en el acuerdo de integración que tenemos, también conocidos como tratados de libre comercio. Lo nuestro va más allá, es un acuerdo de integración económica que incorpora temas de género, temas de pequeñas y medianas empresas, entre otros, mucha cooperación de lado y lado. Así que me voy a permitir en este momento compartir mi pantalla para presentarles este resumen. Como les decía, voy a arrancar en este momento por la parte más teórica, conceptual de por qué estamos dando este paso. Y esto
también les quiero invitar a que haya un reto a México, a las empresas mexicanas. El día de hoy yo quiero, y he venido acá no solo a describir, a decir Ecuador y México, tenemos esto en común. El día de hoy yo he venido como académico y también como un representante comercial de mi país, a plantear un reto que viene de las buenas experiencias de otras zonas del mundo. Y eso es lo que voy a empezar el día de hoy. Como les mencionaba, mi presentación va a tener 3 ejes principales: el de comercio e inversión. Voy a demostrar cuáles son nuestros encadenamientos productivos con potencial, porque ahí creo que no hemos trabajado lo suficiente de lado y lado. Y finalmente, las perspectivas del futuro. Lo que yo le escuchaba a la subsecretaria de Economía de México, Luz María de la Mora, que esto va a cambiar. Este acuerdo va a determinar el futuro en las relaciones comerciales de ambos países. Así que estamos en un momento crítico, en un momento fundamental, importante, trascendental en las relaciones de ambos países. A Daniela, que está de moderadora, yo le agradecería que me marque el tiempo porque se puede ir esto algunos minutos y eso, pero les agradecería que por favor simplemente me puedan ir guiando en esto para respetar los tiempos de los presentes y también poder ser más productivo con preguntas y respuestas. Con gusto, Marcelo. Muchas gracias. Dicho esto, antes de empezar estos 3 ejes, yo voy a pasar esta parte conceptual. ¿Por qué debemos, y ojo, no estoy hablando de por qué ustedes deben como México, como mexicanos, y no como nosotros ecuatorianos, ¿por qué no debemos ir cada uno por su lado? Este es un reto que yo les quiero mostrar y esto viene de una parte empírica de lo que está sucediendo y ha sucedido en el mundo. Si ustedes pueden ver en esta presentación, yo voy a hablar de lo que es el ciclo de la producción. Esto muchos de ustedes lo pueden saber. Este es un camino, como se ve aquí, que siguen varios países. Cada flecha, por ejemplo, la flecha amarilla que está en la parte inferior del cuadrante, podría eventualmente representar mi país, Ecuador. La flecha que está en el cuadrante superior derecha podría eventualmente reflejar una realidad como la de México, por ejemplo. ¿Quién sabe? La flecha que está en el cuadrante superior izquierdo podría ser Japón. ¿A qué me refiero? Cada país arranca en esto lo que dice el Stage 1, en el periodo 1, donde hay mucha demanda de productos importados. En mi país importamos muchísimo, en muchas ocasiones se han tenido que poner restricciones fuertes, salvaguardias, porque eso afecta a nuestro sistema dolarizado, que por cierto, yo quiero resaltar la dolarización como uno de los puntales que da confianza y certeza a ustedes, señores inversionistas, damas, caballeros inversionistas, empresarios, empresarias mexicanos. No por nada, Ecuador es quien recibe el mayor flujo de inversión. Y uno de los puntales, no solo por muchos otros beneficios como nuestro talento humano, etcétera, que lo han dicho las mismas empresas, pero también por nuestro sistema. Elimina mucho los riesgos de las depreciaciones, de las devaluaciones de las monedas, más aún en esta época. Pero voy a continuar. Cuando hay mucha, como ven en el cuadro medio verde, medio celeste, ahí empieza un ciclo y los países empiezan a producir un poquito más y ya empiezan a importar partes. Las ensamblan y ya exportan un producto final. Ahí ya tenemos y estamos mejorando nuestro sistema, nuestro sector industrial. Ecuador está en eso. Nosotros tenemos una buena industria, pero todavía no es lo suficiente. Estamos exportando vidrios, neumáticos a México, por ejemplo, para su industria. Y este es el canal. Toda mi presentación está encadenada. Todo tiene que ver con esto. ¿Cómo nos vamos a encadenar? ¿Cómo nos vamos a conectar de mejor manera para un fin? Y no solo, ojo, bilateralmente. ¿Cómo vamos a conectar la región para llegar a ver lo que ya más adelante les voy a comentar? Y ahí yo creo que México es un líder, pero necesita asumir más su rol, su liderazgo, de lo que vamos a ver en la siguiente lámina.
Pasamos a una etapa número 3. Ojo, esto no es lo que representa la industria de un país, es cómo van avanzando los países y cómo se va desarrollando su sector industrial. Ya pasamos a una balanza de productos finales positiva y ya vamos a ver dónde se empiezan a exportar partes, ya no productos finales, producto de importar partes y ensamblarlas, ya se empiezan a producir partes. Eso es lo que queremos y ahora México lo podemos ver. Si seguimos avanzando a la fase 4, tenemos ya la producción, ya no solo la exportación como ensamblaje, producto del ensamblaje, sino la producción de productos finales y la producción de partes para terminar nuevamente en este círculo que sigue creciendo, en esta espiral, donde también reconocemos que hay una importación de productos finales, pero ahí entra lo que es la sofisticación. Ya importamos menos, pero de otra calidad. Importamos más tecnología, importamos más de lo que necesitamos y ya no de lo que es consumo general. Entonces, este es un camino que vamos a seguir, pero ¿cómo nos integramos? Aquí podemos ver cada una de esas flechas volando solas. Cada uno haciendo su mejor esfuerzo. ¿Cómo hacemos un camino convertido? Y esto es lo que se conoce en el mundo académico como el Flying Geese Model. Es el vuelo de ganso. Si ustedes han visto, hay una escuadra, ¿verdad? Una escuadra que va volando siempre en conjunto y hay un líder. Y ahí podemos ver a países como Japón, primero, Corea, y cómo los bloques de las nuevas naciones industrializadas, sobre todo ASEAN y el sudeste asiático, han seguido a ese líder como Japón, como Corea y China nuevamente. Y ahora China empezó a seguir, pero poco a poco se sigue convirtiendo como en ese líder al que le van a seguir. Y ahí vemos este círculo, lo que veíamos en el gráfico anterior, cómo Japón pasó de ser hace, no sé, en los años 60, 70, como intensivo en capital y en haciendo maquinaria. Poco a poco se fueron transformando para llegar a ser, en este nuevo siglo, un altísimo productor e intensivo en investigación y desarrollo y equipo de alta tecnología. Lo mismo Corea con sus chips, con todo lo que son los chips que los exporta a China, donde ensamblan los televisores, por poner un ejemplo. Asimismo, cuando evoluciona Japón, empieza a transferir y los capitales empiezan a bajar a la región. Y ahí voy a introducir un nuevo concepto, las cadenas de valor regional o las cadenas regionales de valor. ¿A dónde vamos a ver? Empiecen a contactarme, ya no estamos solos. ¿A dónde se empiezan a ir? Las inversiones asiáticas tradicionalmente se concentran en América Latina en el sector, en extractivismo, en el extractivo. Mientras que el primer sector de inversión en el sudeste asiático, en lo que es ASEAN, Filipinas, Vietnam, por ejemplo, es en manufactura. Interesante, ¿verdad? Entonces, esos países que empiezan a recibir esas inversiones, empiezan a tener todo lo que se conoce y empiezan a evolucionar de lo que es capital intensivo en maquinaria, en lo que es industria fuerte, grande, a tecnología media, a partes intermedias. Y esos empiezan a invertir y sigue fluyendo hacia abajo y los países ASEAN pasaron, como podemos ver en la historia, de ser intensivos en capital para textiles principalmente, y ahora, ¿qué es lo que hacen? Partes con baja tecnología, pero ya ensamblan partes para maquinaria, partes para muchas cosas que se utilizan en el mundo. Y finalmente el sudeste asiático, los países más relegados, pasaron de ser intensivos en capital solo de vestimenta, las famosas maquilas que tenemos muy buenos ejemplos en Centroamérica, y ahí han pasado a ser intensivos en trabajo en el ensamblaje, siguen subiendo un paso más allá. ¿Por qué en América Latina no hemos logrado esto? ¿Quién es ese líder? ¿Quién es ese ganso que viene liderando para generar toda esta integración regional donde bien influyen los capitales? Ahí está el reto justamente. Y miren, yo termino esta parte introductoria, teórica, conceptual, del por qué debemos integrarnos y el por qué
tenemos que ver no a la inversión de que están saliendo capitales. No, la inversión es buena porque genera un flujo y genera un crecimiento entre todos. Cuando hablamos de bloques de integración, yo he resaltado aquí 2 bloques por su similitud. En la mitad, resaltado en un pequeño cuadro, podemos ver unos números. No se asusten, no vean tanto los números. Tenemos lo que es ASEAN, el bloque del sudeste asiático, ASEAN, que ahora también tiene ASEAN más 3, China, Japón, Corea. Pero vamos a enfocarnos en ASEAN, que nació en el 67. Y el Pacto Andino, la Comunidad Andina de Naciones, donde forman parte 2 miembros importantes de la Alianza del Pacífico, Colombia y Perú, junto a Ecuador y Bolivia. Se creó en el 69, 2 años antes. Pero, ¿dónde estamos? ¿Por qué el bloque ASEAN? Si podemos ver la primera fila de números, es el comercio intrarregional, cómo ha crecido intrarregionalmente. Y esto estamos viendo tan solo en un periodo de tiempo cortito. No quiero avanzar mucho en el tiempo, solo he puesto desde que se fundó apenas 4 décadas. Es poco, en realidad, pero sirve para ver la evolución y sirve para ver lo que veíamos anteriormente, cómo empezaron a crecer gracias a todos esos capitales y el cambio de estructural de las cadenas regionales de valor, cómo se han integrado, no a las cadenas globales. Aquí en ASEAN más se ha visto la cadena regional y eso es lo que estamos buscando y ese es el reto que yo les quiero plantear, que lo hagamos de manera conjunta. Es un tema conceptual que podemos hacerlo y América Latina todavía no lo ha logrado. Si podemos ver ASEAN en 1960, cuando recién a finales de los 60 se crea, su comercio industrial era de 4.4, un índice, no se preocupen mucho. Pero miren cómo a los 90 esto pasa de 4 a 18.6, mientras que en la comunidad andina apenas pasa de un 0.7 de comercio interindustrial a un 4.6. Si vemos en números, podemos ver tranquilamente cuántas veces han crecido lo que es ASEAN y cuántas veces ha crecido lo que es la comunidad andina. Si vemos a LADI, donde somos sí los países más latinoamericanos, en la última fila, vemos que empieza en un número de 7.9 y apenas avanza a un 10.6. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha habido realmente un aprovechamiento de los beneficios que brinda este proceso de integración. Si vemos en la segunda fila, aquí está lo que el bloque representa en las exportaciones mundiales. Y ahí vamos a ver cómo ASEAN pasa y duplica su tamaño en términos del comercio mundial. Van creciendo, se van integrando a los grandes, a Japón, a Corea, a China, y todos van creciendo. Podemos ver a Tailandia cómo está, podemos ver a Filipinas, podemos ver a muchos otros países. El caso Singapur, obviamente, es importantísimo. Pero miren, ¿qué sucede con la comunidad andina? En lugar de crecer, decrece de 2.9 a 0.9. ¿Qué quiere decir esto? Crecemos intraindustrialmente, pero en términos globales no hemos crecido para nada. Y como América Latina, en la última fila, como es el ALADI, podemos ver que la misma historia. Crecemos intrarregionalmente muy poquito, pero ¿quién está liderando? ¿Qué está sucediendo en términos del mundo? La región Latinoamérica no ha estado integrada y no hemos tenido ese líder, ese mercado grande. Tenemos 2 polos grandes en términos económicos, México, Brasil, pero México tiene una cercanía más grande en términos culturales. Si vemos ya en modelos econométricos, somos más parecidos culturalmente y en otras variables de conectividad a México que a Brasil. Y eso hace que tengan un reto enorme. ¿Cómo liderar esa integración? ¿Cómo llevarnos a ser más participativos en el mundo? ¿Cómo llegar a tener esos números como el bloque ASEAN? ASEAN, incluso con el ASEAN más 3, China, Japón, Corea. Esos líderes, ese vuelo de ganso, ese modelo tan exitoso que ha llevado a varios países. Ese es el reto que les vine a plantear el día de hoy. Yo podría terminar hasta acá con una reflexión, pero no. Ahora voy a hablar de la parte bilateral, del comercio y la inversión. ¿Cómo estamos? Y no solo voy a hablar de cómo estamos de Ecuador con México bilateralmente, voy a hablar de cómo está mi país compitiendo con los mismos países con los que vamos a entrar a un bloque, eventualmente. Eso ya se va a ver y estamos en ese camino. Bilateralmente,
es interesante ver esto. Tradicionalmente, a muchos años, Ecuador tiene una balanza comercial deficitaria. Como ven ahí, las barritas azules son las exportaciones de Ecuador. Como estos son datos del Banco de aquí de México, Banjico, del Banco Central de México, explico esto porque entiendo que hay una audiencia también internacional o extranjera y de Ecuador mismo. Un saludo para todos colegas o compatriotas que están mirando. Tradicionalmente hemos tenido esta balanza comercial deficitaria y las exportaciones son las exportaciones hacia el Ecuador. Y vemos qué gran abismo. Hay tradicionalmente 400, 500 millones de déficit. La balanza comercial se la puede ver allá. ¿Qué ha estado sucediendo últimamente? Si comparamos el último primer semestre de 2019 con las cifras últimas publicadas por Banjico en el primer semestre de 2020 de pandemia terrible. Ha sido una cosa que todavía no la superamos, pero que estamos luchando juntos. Podemos ver que efectivamente todos los números son negativos, excepto uno. Ecuador demuestra un crecimiento, pero casualmente no demostramos un crecimiento en aquellos productos principales de exportación, tradicionales de exportación, sino en otros que se han ido incorporando por necesidad justamente del nuevo comercio. Y eso lo vamos a ver, pero es parte de lo que yo quería hablar. ¿Cómo vamos a incorporar una diversificación de productos que tal vez México se estaba proveyendo desde China, por ejemplo, para ensamblarlos y pasarlos a Estados Unidos? Esto es importantísimo. Como ustedes saben, el 70% de todo lo que exporta México, el 30% tiene componente nacional, el 70% es importado. Pero ahí sigue existiendo una altísima concentración de aquellos países que dominan el mundo. Ahora va a cambiar todo. Y este es el momento donde los animo. Este es el momento en el que podemos entrar a diversificar la oferta exportable. En pocas palabras, diversificar el riesgo. Miremos qué sucede cuando uno de los grandes daña o corta sus cadenas de producción. Hay problemas. Y las condiciones geopolíticas que se nos vienen después de esta pandemia son un reto. Y América Latina, Sudamérica, tiene definitivamente un rol fundamental en esa diversificación de riesgo, en esa provisión de materiales que difícilmente se van a poder transformar de inmediato. No es nada inmediato, por eso necesitamos trabajar para que esa espiral creciente en el tiempo, en el mediano y largo plazo, sea de manera conjunta con ustedes guiándonos, llevándonos a todos hacia adelante. Así está el comercio actualmente y esperamos que obviamente con el acuerdo Ecuador pueda cerrar esa brecha comercial, pero no necesariamente bajando la de México, incrementando ambas, incrementando la inversión. Y la inversión, como ya lo voy a mencionar, tiene que estar enfocada en lo productivo. Empresas, por ejemplo, de alimentos procesados que reexportan los productos a Ecuador son fundamentales en esta relación comercial. Ahora bien, en esos productos y en esa balanza comercial de lo que Ecuador exporta, cacao, estamos exportando aceite de palma, estamos exportando sardinas tradicionalmente, pero también, como les mencionaba, estamos exportando neumáticos, estamos exportando vidrios y hay muchísimos otros productos que podríamos venderlos, pero necesitamos que se abran esas puertas. Todavía tenemos mucho que ofrecer de los productos, ojo, no de lo que produce en México, de lo que queremos entrar a competir y nos ven como una amenaza, no. Podemos producir lo que ustedes ya están demandando de nuestros socios, de nuestros países hermanos, pero todavía necesitan y existe más demanda o existe una mejor calidad probablemente. Y ahí quiero enfocarme en esta lámina. Ecuador compite en el mercado mexicano. México es un gran país, un mercado gigante. Y Ecuador, mi país, está compitiendo con los países de la Alianza del Pacífico. Si vamos a entrar nosotros en este proceso, tenemos que ver cómo se puede ir cambiando o cuáles son los jugadores que vamos a tener dentro de la Alianza del Pacífico. Ahí tenemos a Chile, Colombia y Perú. Con Chile, en el periodo 2015 y 2018, hicimos un estudio y vimos que competimos en 89 productos similares.
de los cuales 24 son aquellos productos donde Ecuador exporta en mayor volumen, tiene mayores ventas que Chile. Y Chile tiene en 65, es decir, tiene mejores condiciones, o nos vende más que Ecuador, pero forma parte de la Alianza del Pacífico con mejores condiciones arancelarias. ¿Qué quiere decir esto? Si ya competimos en estos productos, Ecuador, al tener las mismas condiciones de acceso a mercado, no solo arancelarias, sino en general no arancelarias también, empieza a ganar competitividad y van a poder conocer un poco más de los productos, grandes, excelentes productos que tenemos para ustedes. Con Colombia es la mayor competencia. Cuando yo estuve en Corea hicimos el mismo análisis, pero allá los números eran muy bajitos. Con Colombia competíamos creo que con 19 productos. Aquí en México competimos en 127 productos, de los cuales Ecuador en promedio 2015-2018. En promedio 41 Ecuador exporta más que Colombia y en 86 Colombia más que Ecuador. Obvio, si vemos en las cantidades, en los valores, es muy poquito. A veces son cantidades muy, muy bajitas, pero ya existen exportaciones y ya existe un potencial. Y eso nos da las pistas, eso nos da el olfato de que ahí están las oportunidades donde Ecuador ve una oportunidad para crecer y donde México puede aprovechar de la producción ecuatoriana para obtener mejores partes y piezas para exportar y seguir ese espiral del que hablábamos. Y con Perú, con nuestros hermanos peruanos, colombianos, chilenos, pero con Perú también estamos compitiendo en los números que ustedes pueden ver ahí. En total son 55 productos similares en los que competimos los 4 países en el mercado mexicano. Así que el camino de Ecuador hacia la Alianza del Pacífico es trascendental para el Ecuador, si vemos estos números. Eso no quiere decir que ya van a llegar los productos, no. Hay que adaptar muchos de estos productos similares, porque esto es a nivel de partida arancelaria. De pronto la demanda está ajustada, tiene diferentes sabores, o si es para la industria, si es en la industria metalmecánica, por ejemplo, donde hay una gran oportunidad, hay que ajustar el tamaño, yo no sé, de unas bisagras, de unos pernos, no hacerlos como lo estamos vendiendo, sino como lo demandan, pero los números nos hablan de oportunidades. Si hablamos en términos de dólares, lo mismo que vimos en los números anteriores, en números de productos similares, aquí lo vemos cuánto representan esos números en términos de dólares. Y ahí hablaba de los 55 productos. No voy a describir todos ellos, esta presentación puede ser compartida, pero sí, los países de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia y Perú, venden 211 millones de dólares en este periodo en promedio en los productos. Ojo, solo estoy hablando de los productos en los que competimos, comunes, y Ecuador apenas 19 millones de los 150 millones promedio que nosotros exportamos a México. Quiere decir que hay un potencial de 191 millones o un espacio donde Ecuador puede empezar a competir un poquito más. De la misma forma, si hacemos a la inversa este estudio, vamos a ver que México compite en Ecuador también con Colombia, también con Perú, también con Chile. Y cuando seamos parte de esto, o cuando tengamos ese acuerdo bilateral, México va a tener un espacio de nuestro mercado, del tamaño de nuestro mercado, para poder entrar a competir. Entonces estamos hablando de complementariedad. Efectivamente, no es nuestra complementariedad igual como la tenemos con Corea, por ejemplo, donde demanda productos alimenticios. Sin embargo, sí tenemos y hemos identificado lo que vamos a ver después, encadenamientos productivos, oportunidades en varios espacios o varios sectores donde sí vemos que existe una demanda para Ecuador y sabemos que aún todavía hay mucho espacio para los productos mexicanos que obviamente respetando nuestras sensibilidades podemos siempre abrir esas puertas. Y aquí caigo en el tema de inversión. Esto es importantísimo para llevar ese camino conjunto. Y mucha gente puede decir, bueno, pues invertimos en Ecuador y ahora, ¿y Ecuador qué? Aquí quiero dar unos números y estas son cifras oficiales de la Secretaría de Economía de México y de la Superintendencia de Compañías de Ecuador, procesadas obviamente. En el periodo 1999-2019, que es cuando tenemos cifras comunes,
tenemos diferencias en estadísticas, pero cuando tenemos cifras comunes y mirando cuáles son las empresas que se registran como activas o dentro de la estadística, podemos ver que hay 155 empresas en México de capital ecuatoriano, de inversión ecuatoriana. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero casualmente esta es la internacionalización, esta es la confianza, esta es la cercanía que yo hablaba. Cuando hablamos de distancias, ¿por qué no vamos a unos u otros países? Nuestras empresas han preferido internacionalizarse y venir y confiar en México. 155 en diferentes sectores. Conozco muchas empresas en el sector de seguridad industrial, de construcción específicamente, en recursos humanos, en software de recursos humanos, en entretenimiento, en marketing, neuromarketing, marketing digital, en empresas que vienen y se asientan acá para traer la producción local, empresas ecuatorianas que han venido acá a instalar en el sector petrolero su infraestructura, empresas ecuatorianas que han venido acá a instalar y a invertir en postes para luz eléctrica y todo. Tenemos empresas de varios sectores y eso les demuestra que Ecuador sí confía en México. Y ahora, si a estos números manejamos, mucho más allá. Yo estaba revisando las cifras de algunos países vecinos, sí, son mayores, son superiores, pero comparando con algunos, Ecuador no está, digamos, tan retrasado en número de empresas que han venido a invertir acá. Y México en Ecuador tiene 280 empresas registradas, activas, de capital mexicano. Y ahí tenemos empresas muy, muy grandes como América Móvil, Arca Continental, ahora FEMSA recientemente, Sigma Alimentos, Mexiquem, y puedo mencionar muchas otras, valiosísimas, Bimbo, empresas amigas, hermanas de Ecuador que se han asentado. Yo recuerdo con Sigma recientemente nos reuníamos y recuerdo una presentación de hace un año donde nos ratificaron ahora las inversiones y nos decían hace un año en un foro en Monterrey. En Ecuador nos fue fácil operar y son excelentes las operaciones por el talento humano. No hemos tenido que mandar tantos expertos mexicanos porque hemos encontrado un valiosísimo talento humano en el Ecuador para nuestras operaciones. Además que las operaciones se nos facilitan por su gran infraestructura. Palabras, entre comillas, dichas en un foro con apoyo del Comité Mexicano de Comercio Exterior, Inversiones y Tecnología, COMCE, que lo hicimos hace un año justamente. Así que, como podemos ver en materia de inversión, tenemos mucho que aún seguir desarrollando. Ecuador ha invertido en una cantidad de 80.5 millones versus los 641 millones en Ecuador. Ojo, este es lo que se invierte en la Constitución. Si hablamos ya de flujos, es diferente. Las cantidades van muy superiores. Ecuador llega a los cientos de millones, mientras que México llega a los miles de millones. Sobrepasamos el billón. Entonces, yo estoy hablando de lo que se registra como constituciones. Constitución, el capital con el que se constituyen las empresas. Así que, como podemos ver, este es el camino conjunto que nos espera. Pero regionalmente hablando, el reto que les hice y que les voy a seguir recordando está en ustedes. Yo creo que van por buen camino al tratar de ver al sur, tratar de ver a los países latinoamericanos y Ecuador. Ojo, Ecuador con nuestro sistema económico, con nuestra moneda, con nuestra gente y con todo lo que estamos haciendo en la relación, en la profundización con México, es su primera puerta de entrada. Es definitivamente desde donde se pueden empezar a expandir al resto de la región. Así que los invito a pensar en Ecuador, diversificación de riesgo, asentamiento de sus empresas, expansión y juntos movernos al mundo. Ya vimos que hay ejemplos muy buenos y se podría profundizar mucho más. Ahora estamos viendo superficialmente. ¿Cómo profundizamos? Ahora en la realidad, no solo la estadística de cómo estamos, ahora las oportunidades. ¿Qué podemos hacer con de acuerdo? Y aquí me voy a detener con un solo cuadro. Hicimos un estudio acá en la Oficina Comercial de Ecuador en México
de encadenamientos productivos. Utilizamos estadísticas, cruces de estadísticas y algunos índices de comercio intraindustrial. Nos enfocamos en los sectores más sensibles de Ecuador. Obviamente los sectores ganadores tienen mucho que vender, pero dijimos, bueno, y ahora con este acuerdo, ¿qué vamos a hacer? Nuestros sectores están preocupados, así como en México hay un sector camaronero y de plátano que están preocupados por la competitividad que tenemos en el mundo. Dos sectores. En Ecuador hay 11 hasta 13 sectores que están muy preocupados porque nos sentimos, lo sienten nuestros sectores que pueden verse afectados con este acuerdo. Pero ahí viene la visión, ahí viene la creatividad, la resiliencia, y ahí viene la seriedad y transparencia con la que se están negociando estos procesos. No estamos corriendo. Y esto sí es un mensaje que creo que estamos de acuerdo en ambos países. Esto necesita mucho análisis y es un acuerdo que avanza a buen ritmo, pero por correr o por llegar a la meta no podemos sacrificar a mucha gente, a muchas industrias. Por eso estamos haciendo una negociación seria, altamente técnica, créanme, altamente técnica con estudios a profundidad. Y cuando analizamos nuestros sectores sensibles, identificamos que pueden haber encadenamientos productivos. ¿Por qué? Porque Ecuador ya vende en algunos casos algunos productos a México, muy poquito, como los vidrios, los neumáticos, algo de madera, etcétera. Y en el largo plazo pueden exportar más, pueden ganar más mercados, incluso diversificar dentro de sus mismas líneas de productos. Y hay otros productos que en el corto plazo ya se venden a México, pero otros en el largo plazo vimos que hay productos que ya se exportan a América Latina, pero no a México todavía. Entonces tenemos que hacer también esa labor de conectarnos. Y ahí identificamos, México es uno de los mayores, si no el mayor importador de productos metalmecánicos de América Latina. Cuando vemos los números agregados de América Latina, México es el que más importa, compra del exterior esto. Y ahí vemos que Ecuador tiene oportunidad en 139 productos pequeñitos para la industria, para encadenarse, no sé, un tornillo para su industria automotriz, por ejemplo, o unas bisagras, pero eso en la escala que ustedes producen significa mucho para nuestras empresas grandes, medianas y pequeñas. Muchísimo. Cuando hablo de números, por favor, a mí me gusta profundizar. No hablemos tan solo de la exportación, de los 100 millones, de los 10 millones, del 1 millón, de los $100,000. Si saben que una venta de una pyme ecuatoriana, una exportación de apenas $20,000, $30,000, significa empleo para varias personas. Y cuando hablamos de empleo para varias personas, y ustedes me entienden porque en México también sabemos de esa realidad, significa que un niño y una niña van a ir a la escuela, significa que un niño y una niña van a comer, que ese padre de familia y esa madre de familia cuando trabajan lo hacen con gusto, porque las pymes, los trabajadores de las pymes son los que más empeño ponen, así como las microempresas son los mejores pagadores de los créditos, asimismo el trabajador. Pero para eso necesitamos confiar también en esas pequeñas empresas, darles la oportunidad. Confianza. Oportunidad es lo que buscamos. Y Ecuador brinda esas conexiones, esas condiciones fundamentales, condiciones y conexiones fundamentales para generar mayores vínculos que todavía no los hemos desarrollado. En el sector de línea blanca hemos identificado que Ecuador que tenemos a Amave, que es empresa mexicana que ha invertido en nuestro país y genera mucho trabajo y le agradecemos y queremos que se quede. Todas queremos que se queden por largo tiempo, generando, invirtiendo, reinvirtiendo mucho más. Pero también tenemos empresas que les están surtiendo de partes y que ya están exportando. ¿Y por qué no? Ahora es momento en el que la industria mexicana también puede. Hay 7 partidas arancelarias en el corto plazo que podrían tranquilamente mejorar su posición competitiva y 10 en el largo plazo. Cuando yo hablo de estas 7, ojo, no son productos que ya se pueden comprar. Yo ya lo mencioné en unas láminas anteriores. De esas 7, de pronto,
3 tienen realmente una ventaja competitiva o habrá que hacer ajustes a la demanda local. Pero hay 7 productos donde hay esas oportunidades y hay que trabajar mucho más en adaptación, en localización del producto para las necesidades de la industria. Y así podemos ver estos números en el sector automotriz. Tenemos 4 partidas en el corto plazo, 24. Textiles y confecciones, lo mismo, en plásticos, en cerámicas, en azúcar y confites, que son tan fuertes. Ustedes son unos productores increíbles. Y nosotros tenemos productos diferenciados que podrían tranquilamente conectarse o juntarse con su producción y reexportarla a otros países. En atún también tenemos, ahí se ven las 2 industrias, la atunera de México y la de Ecuador, se ven como polos de 2 imanes que no se pueden, se rechazan. Y eso yo les llamo ahora a que la industria, donde ven esos rechazos, donde se ven competencias, donde se ve que no se pueden unir, entremos nosotros a decir, a ver, queremos crecer en conjunto, vamos a buscar las oportunidades, vamos a buscar estos encadenamientos, vamos a buscar en qué parte podemos juntarnos y ser como un anillo para cruzar las manos y sumar y ver ese modelo de crecimiento regional, de bloque. Finalmente, no sé cómo esté de tiempo, pero voy a terminar con una lámina más explicando cómo está nuestra negociación bilateral comercial. Esta es información que viene directamente de nuestro equipo negociador. Es validado en los foros, en las reuniones que hemos tenido y básicamente lo que pretende es dar a conocer a ustedes cómo está, qué se está negociando. Y ya hemos hablado del por qué y ya hemos hablado de las perspectivas. ¿Qué nos puede brindar esta negociación comercial? El camino hacia la Alianza del Pacífico de Ecuador, veo que ahí hay unas faltas, mil disculpas, puede ser algo de diseño. Sin embargo, se ha denominado un acuerdo de integración económica. Es un acuerdo comercial bilateral amplio que busca abarcar todos los temas relacionados al comercio. Aquí me detengo un poco. Cuando Ecuador decide ampliar su relación con otros mercados, su proceso de integración para buscar nuevos mercados, se acerca a los países de la Alianza del Pacífico y la cercanía, la hermandad que tenemos hace que los países de la Alianza del Pacífico nos abran los brazos y nos digan bienvenidos. Asimismo, los sectores privados de estos países, igual que el Ecuador, han dicho, queremos esto, queremos llegar a este acuerdo. Pero hay unas reglas del juego. Y la regla del juego quiere decir que para ser socio, miembro, parte de este bloque comercial denominado Alianza del Pacífico, el país que va a acceder, en este caso con una prioridad clara para el Ecuador, debe tener un acuerdo de comercio amplio con cada uno de los países. Con Colombia y con Perú tenemos la comunidad andina. Es muy amplio, data de mucho tiempo, es profundo y ha dado sus buenos resultados. No tanto como quisiéramos, como veíamos en aquellos números, pero ha permitido que el Ecuador diversifique su producción y vendamos mayor valor agregado a la región, a diferencia de cómo es nuestro comercio hacia el mundo, que es altamente concentrado en commodities. Con Chile ya firmamos y acabamos de firmar la profundización del acuerdo de complementación económica que teníamos hace muchos años, pero que necesitábamos ampliar. Tuve la oportunidad y se ha comunicado a las autoridades mexicanas de la conclusión de esta negociación. Y estamos muy orgullosos porque ahora, en ese camino a la Alianza del Pacífico, solo nos falta México. Pero asimismo, veo que hay algunas preguntas. Voy a terminar con en este slide y voy a pasar a eso. Muchas gracias. No te preocupes. Gracias, si muy amable. las dejamos al final, ¿no? Tú continúa. Excelente. Y ahora nos falta con México.
Pero México ha sido el gran reto. México es el gran mercado. México, yo he estado asombrado y maravillado aquí como veo sus campos, su tierra abundante, donde producen todas las frutas, abundante mango, que Ecuador también lo produce, limones, que Ecuador también lo produce, plátano, que Ecuador también lo produce, mucho camarón, que Ecuador también lo produce, mucho cacao, mucho café, que Ecuador también lo produce. Entonces ha sido un reto y por muchos años, ambos países no dimos ese paso de integrarnos económicamente porque la visión antigua, la visión, digamos, tradicional nos decía que si yo te abro las puertas, tú vas a destrozarme y si tú me abres las puertas, pues vas a acabar con algunos de mis sectores y es mejor estar alejados. Pero la experiencia y como vemos en los números y como nos habla la teoría y como nos dice la práctica, los casos empíricos, aquí no se trata de ver eso. Se trata de cómo ganamos en conjunto y cómo nos compenetramos y buscamos esos encadenamientos productivos. Y eso hemos entendido. Hay muchos casos en la región, el Tratado de Libre Comercio de Perú con China, por ejemplo, la integración que tienen los países latinoamericanos con Corea del Sur, países que tienen una industria gigante, pero también que demandan. Y también cuando hablamos de negociaciones, buscamos esos espacios en conjunto. Y con México, como lo hemos visto, los tenemos. Y los tenemos también porque hay un flujo de inversión alto y ahí es donde necesitamos que sigan confiando en nosotros, que sigan fluyendo esas inversiones y sobre todo, ¿a dónde? Atado al sector que también permite la reexportación hacia México, hacia otras partes. Producir en Ecuador es bueno, producir en Ecuador es excelente porque tienen talento humano, porque tienen una moneda estable, porque tienen condiciones económicas y de infraestructura extraordinarias, conectividad, electricidad, brindamos absolutamente todas las condiciones que cualquier inversionista, y eso que todavía no profundizo en los incentivos, que eso no lo voy a hablar el día de hoy, eso es materia de otro caso, cuando alguien tenga interés, vamos a hablar de los incentivos que tenemos para los inversionistas. Vuelvo a la negociación comercial. Estamos negociando 22 capítulos, como un tratado grande, amplio, y de estos 22 ya vemos un avance significativo. Hemos tenido 2 rondas de negociación formales y el trabajo por la pandemia se ha mantenido vía correo electrónico, videoconferencias. Y esto ha permitido que se tengan avances significativos en las mesas de género y comercio de pymes, género y comercio, perdón, pymes, asuntos institucionales, donde hay temas de transparencia, obstáculos técnicos al comercio, muy importante, por ejemplo, la ley de etiquetado que se viene acá. En Ecuador también tenemos normativa, leyes nacionales que regulan la introducción de productos. Ayer hablaba con una persona experta en temas acerca del tema COFEPRIS, de cómo mejorar los procesos para mejorar todos estos obstáculos que tenemos. Y lo mismo en Ecuador. Estamos trabajando en eso. Facilitación de comercio. Nuestras aduanas trabajan muy de cerca. Es increíble. Cuando yo hablaba con una funcionaria de aduanas de acá, tenían claramente identificados los temas, los puntos de contacto. Hay una fluida comunicación. Pero en la negociación estamos tratando de establecer reglas comunes y claras en compras públicas para que tanto las empresas mexicanas como ecuatorianas puedan participar de mejor manera en los procesos de compras públicas del Ecuador y de esa manera también transparentar y dar más oportunidades y de ahí bajar costos y ser más eficientes en nuestras contrataciones. Tenemos varios servicios. En materia de servicios se desglosan. Unos son los servicios marítimos, y otros servicios que los voy a mencionar en la siguiente columna. Y obviamente hay algunas excepciones generales, normalmente carácter de seguridad, pero también esas excepciones generales las pone cada país en base a sus prioridades nacionales. Propiedad intelectual es muy importante. Comercio electrónico es parte de los servicios que se están negociando. Muy importante el comercio electrónico en esta etapa de pandemia. Imagínense cómo el comercio electrónico ha sido fundamental, pero también se busca regular, porque claro, yo empiezo a comprar en un país o en otro país, ahí necesitamos reglas claras para que los bienes o servicios
se comercian a través de comercio electrónico puedan fluir sin mayor barreras o inconvenientes. Defensa comercial, los temas de competencia, inversiones, fundamental. Ahí Ecuador está haciendo esfuerzos enormes. Por esta negociación, Ecuador está tratando de ver cómo podemos acceder a todas las, o mejorar todas las condiciones que nuestra ley nos permite para que podamos tener un marco común de protección recíproca de los inversionistas. Créanme que para Ecuador este es un esfuerzo enorme y gigante para generar esas reglas comunes. Servicios en general, telecomunicaciones, comercio electrónico, financieros, servicios financieros, fundamental. Acceso a mercados donde estamos obviamente trabajando en los aranceles ya de los productos, lo que más se ve de estos acuerdos comerciales. ¿Cuánto de arancel? ¿Cuál va a ser ese porcentaje o cuota que me van a dar para mi producto? Origen, para ver las condiciones que califican con un producto como originario de la otra parte. Solución de controversias. ¿Cómo vamos a solucionar esas controversias? Siempre van a haber temas de solución, pero el diálogo y entre países hermanos culturalmente cercanos, esperamos que siempre sean mucho menores y las buenas prácticas regulatorias como siempre deben haber. Estos son los 22 capítulos que están en negociación, siguen avanzando. Nos hemos planteado que posiblemente hasta finales de año ya podamos tener la mayor parte negociado, si no todo. Eso depende de varias condiciones de lado y lado, pero el camino que se sigue en este momento tiene un muy buen ritmo, un compromiso a todo nivel público, privado, de ambos lados para avanzar. Así que esto es lo que yo les puedo compartir de cómo avanza esta negociación y esperamos que para fin de año podamos ya tener todos estos temas acordados para empezar el proceso de ratificación, revisiones, aprobaciones y todo en el siguiente. Es sí que, por mi lado, yo les quiero agradecer por haberme brindado estos largos minutos con mi exposición. Espero haber sido claro y sé que habrán muchas preguntas. Yo les agradezco por esas preguntas y estoy totalmente abierto para responderlas con total transparencia, honestidad, y estaré ahí en todo momento con un correo electrónico, con una llamada, levantando el teléfono, hablando con ustedes o acompañándoles en cualquier negocio que quieran emprender con mi país de Ecuador. Ahí estaremos siempre presentes para ustedes de forma virtual o presencial cuando las condiciones ya sean las óptimas. Mientras tanto, seguimos innovando, estamos ya organizando, ya hemos hecho y estamos organizando ferias y misiones virtuales. Desde ya les invito, tenemos en adelante 3 eventos grandes como Ecuador y los invito a que a todos aquellos que están interesados en los productos de Ecuador, tanto alimenticios, industriales, de construcción, material textil, entre otras, acérquense. Y nosotros vamos a estar ahí para hacerles las agendas personalizadas con cada una de las empresas filtradas, validadas por nuestra institución, para que ustedes tengan negocios seguros, transparentes y, en la medida de lo posible, que sean a futuro de largo plazo. Muchísimas gracias, yo les agradezco y estoy totalmente abierto y atento a sus gentiles preguntas. Pues nada, darte las gracias por tu extraordinaria participación. Pues que te pedimos que nos sigas actualizando en cómo vaya la negociación y darte este reconocimiento virtual que dice TLC Magazine México, llegamos a un trueque. Otorga el presente reconocimiento a Marcelo Pasos por hacer un trueque en la plática virtual con el tema El libre comercio entre México y Ecuador el día 25 de agosto del 2020. Marcelo, muchísimas gracias. Excelente tu presentación. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por su tiempo y siempre, siempre a su completa disposición y a sus órdenes en la Embajada de Ecuador, donde está ubicada la oficina comercial, así como otras dependencias de quienes representamos a nuestro querido país en este hermana país de República Mexicana, de los Estados Unidos. Así que muchas gracias.